Soy Bocho Salcedo, Nueva York. Bienvenidos a nuestros televidentes y seguidores en América Latina y de costa a costa en los Estados Unidos continental y Hawái. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias, información en la que puede confiar. Hoy vamos a ver la comida y la gastronomía de una manera diferente. Su historia ha dado forma a las sociedades y culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Este es un viaje en el tiempo examinando cómo la búsqueda de alimentos ha sido el principal motor de la construcción de imperios y el intercambio cultural. Hoy hemos invitado a una de las autoras y expertas más reconocidas internacionalmente en la materia, Rachel Lawton. Bienvenida al ADN de las noticias. Estoy encantada de estar aquí. Tengo muchas ganas de hablar con usted. Rachel Lawton, historiadora de la alimentación y escritora. Rachel Lawton es autora de La gastronomía e imperio, la cocina en la historia del mundo, sobre los vínculos entre la cultura, la economía y la comida. Y también tiene un artículo que ha sido reimpreso varias veces, una petición a favor del modernismo culinario. ¿Por qué deberíamos amar a la comida rápida, moderna y procesada? Rachel se crió en una gran granja comercialmente exitosa en el sur de Inglaterra y estudió geología antes de recibir su doctorado en historia y filosofía de la ciencia en el University College de Londres. Disfrutó de una carrera académica productiva en los Estados Unidos antes de renunciar para mudarse a México a mediados de sus 50 años para tener más tiempo para escribir. En 2018 ganó el premio Paradigm del Breakthrough Institute. Ahora vive en Lexington, Kentucky. Rachel tiene una gran cantidad de experiencias de vida y antecedentes inusuales. Nació en una granja en Inglaterra, comenzó con una licenciatura en geología y luego se embarcó en un doctorado en historia y filosofía de la ciencia. Vivió en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Virginia y Hawái, donde comenzó su interés en estudiar los alimentos como un fenómeno de la tierra. Luego se mudó a México y vivió allá durante 15 años. De regreso a Estados Unidos, tuvo su domicilio en Texas y ahora en el centro de Kentucky. Escribió muchísimas monografías y 3 libros, uno de ellos sobre los fundamentos de la mineralogía y la geología y 2 de ellos sobre el impacto de los alimentos en la forma en que vivimos. ¿Qué le gustaría compartir con nosotros de ese viaje de vida? Creo que lo que mantiene todo unido es el interés en cómo la historia nos moldea e informa lo que hacemos. Crecí en una parte de Inglaterra, en la granja en la que vivía. Me pedía que solicitara flints y mi padre recogía cubos de ellos. Stonehenge era como un parque infantil, justo al final de la calle. Y sentí la historia asfixiante. Pensé, ¿cómo puedo escapar de este largo pasado? Y entonces pensé, la geología es una ciencia histórica. Empecé con eso y desde entonces me he movido por diferentes áreas de la historia. Bueno, muchísimas gracias, Rachel. Es un honor tenerla en el programa y vayamos ahora mismo al lado profundo de la piscina. Trabaja en esta alineación en que las cocinas son el resultado de la compleja interacción entre política, economía y tecnología. Y una de sus premisas fundamentales es que el desarrollo de la cocina ha sido un factor clave en el ascenso y caída de los imperios y también influyente como en las guerras y las políticas económicas, dando una forma al mundo. Por favor, descomprima todo esto para nosotros. Oh, Dios mío, eso es grande. Ese es todo mi libro. Permítame comenzar con la cocina. Somos una especie muy extraña en el mundo animal, porque algunos animales preparan su comida de varias maneras, pero ninguna en la misma medida que lo hacen los humanos. Y lo que quería saber era ¿qué diferencia marcó la cocina en la historia del mundo y qué provocó los cambios en la cocina? Y
Cuando digo cocinar, no me refiero simplemente a ir al fogón y freír un huevo. Quiero decir transformar plantas cosechadas y animales en algo comestible. Eso incluye no solo calor y frío, sino también cortar y moler, tratar con agua o álcali, usar fermentación, toda una serie de formas increíblemente ingeniosas de hacer granos duros, despojos de animales, cosas que podemos y queremos llevarnos a la boca. Porque elaboramos nuestra comida y no salimos como, digamos, lo haría una vaca y pastamos en el campo tomando lo que viene, excepto lo que sabemos que no es comestible. Somos capaces de pensar en cómo queremos darle forma a ese alimento. Y lo que hacemos es no pensar en ello todos los días cuando cocinamos. Pero tan pronto como surge un debate, te das cuenta de que detrás de cómo preparamos nuestra comida, hay creencias muy básicas sobre nosotros en el mundo natural, incluido nuestro propio cuerpo. Y toda la discusión sobre la dieta gira en torno a eso, a nosotros en el mundo social, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con personas de diferentes clases, diferentes razas. Y si creemos en un mundo sobrenatural, ¿cómo nos relacionamos con eso? Todas las religiones tienen múltiples reglas para cocinar y comer. Entonces, cuando se quiere entender cómo evolucionan y cambian los alimentos, hay que observar no solo las plantas y los animales, sino también lo que diferentes sistemas de pensamiento han dicho sobre cómo debemos comer y preparar nuestros alimentos. Todavía no he pasado a los imperios, pero tal vez a su audiencia les gustaría un pequeño respiro antes de comenzar con eso. Claro, claro. Diré que para la mayoría de nosotros, los no iniciados, solemos considerar la comida como una fuente de nutrición, pero como usted mencionó, su punto de vista es también una fuente que impulsa la expansión de las civilizaciones, fomenta los intercambios culturales y ha contribuido al complejo entramado de la historia global. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí. Lo que pasa es que no cocinamos al azar. Cocinamos en un sistema que yo llamo sistema, una cocina, un estilo de cocina. No hay una palabra muy buena para eso en inglés, o cercano a eso en realidad en español. La gastronomía no lo capta todo. Pero hay estilos de cocina muy distintos, como cualquiera descubrirá cuando viaja. Y lo que descubrí cuando busqué historia mundial fue que los grandes imperios del mundo, que han sido los sistemas políticos en los que ha vivido la mayor parte de la población mundial durante los últimos al menos 7 u 8 mil años, tienden a asociarse con un estilo distinto de cocina. Hoy en día podríamos hablar de un estilo de cocina americano que ha dado la vuelta al mundo con las hamburguesas. Pero este estilo de cocina requiere un conjunto de ingredientes que él mismo establece, por lo tanto requiere personas y procesos para convertir esos ingredientes en alimentos. Y entonces, cuando los imperios se expanden, lo hacen enviando militares, misioneros, comerciantes, diplomáticos alrededor del mundo o fuera del imperio, y estos individuos llevan la sabiduría culinaria. No es tan simple como una cocina.
un imperio, el Imperio Romano tenía una cocina, pero se extendió más allá de sus fronteras y llegó a otras áreas. Creo que un mecanismo para esto es que si tienes una cocina asociada con un imperio y ese imperio se percibe como el Imperio Romano, como lo fueron más tarde los imperios persas, en los siglos XVI y XVII el Imperio Español fue igualmente poderoso, exitoso y expansivo. La gente lo mira y dice, ¿por qué este imperio es tan fuerte? Y una respuesta que se les ocurre, yo la llamo determinismo dietético, es que somos lo que comemos. Y si comemos lo correcto, seremos gente poderosa. Y eso se traducirá en un imperio poderoso. En su libro también se centra como piedra angular este fenómeno de los fundamentos agrarios que a su criterio son las raíces de la gastronomía, las tradiciones, las prácticas agrícolas de las civilizaciones antiguas y como alimentos básicos como el trigo, el arroz y el maíz forman la base de no solo los imperios sino culturas. Cuéntenos un poco sobre eso, por favor. Sí, quiero decir, creo que el gran punto de inflexión después de que surgieron los humanos, a menudo se piensa que fue el surgimiento de la agricultura. Creo que en realidad viene antes de eso. Creo que es lo que yo llamo el dominio de los granos. Lo que pensamos son los que mencionaste, trigo, maíz, arroz, pero hay otros que no son tan obvios. Avena, mijo, sorgo, etc. Estos son recursos extraordinarios. Eso incluye, si pueden prepararlos correctamente, casi una dieta correcta y completamente nutricional, suficiente. Se pueden transformar en múltiples cosas diferentes. No solo puedes obtener el grano, sino que también puedes obtener alcohol de él, generalmente puedes obtener azúcar, puedes obtener aceite de él. Entonces son este recurso extraordinario. La desventaja de estos granos es que son muy pequeños y muy duros. Y si los comes crudos, simplemente pasarán por tu sistema y básicamente saldrán por el otro extremo. Así que hay que encontrar alguna manera de convertir estos granos en algo comestible. Y eso es usando una piedra de moler. Siempre es una mujer. La mujer se arrodilla frente a la piedra de moler, de esas simples, con una forma de silla de montar, y ella trabaja increíblemente duro para descomponer estos granos en harina, que luego se puede transformar en toda una serie de cosas diferentes. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero la escuché en una de sus presentaciones. Hablaba de las tortillas hechas en las zonas rurales de México y cómo se hacían y la nutrición que proveía de esas tortillas en comparación con lo que digamos las tortillas industriales que vemos en las mesas aquí en Estados Unidos, para dar un ejemplo. Las tortillas mexicanas con maíz son bastante extraordinarias. El maíz es una planta fácil de cultivar. Es una planta difícil de procesar porque esos granos realmente son muy duros. Y en algún momento los mexicanos, y estoy segura que fueron mujeres, porque siempre son las mujeres las que están haciendo el procesamiento, descubrieron que si los calentaban en agua caliente, con la adición de algo alcalino, hoy en día usan cal de los materiales de construcción, pero en el pasado podían usar ceniza o algún otro álcali natural. Los granos se ablandaban y se podían moler más fácilmente, y una vez molidos,
Se les podía dar forma de una torta flexible, lo que no ocurrirá si simplemente se muelen los granos hasta dejarlos secos. Este proceso se llama nixtamalización y nadie podría haber pensado en ello cuando lo estaban haciendo, pero tuvo este sorprendente efecto secundario, es decir, que si se hace eso, los granos el maíz se vuelve más y no menos nutritivo. A menudo pensamos ahora que los alimentos procesados van a ser menos nutritivos. Aquí un caso en el que el procesamiento lo hace más nutritivo. Y entonces, los países en los que la gente nixtamaliza su maíz y hacen tortillas con él resultaron ser mucho más saludables. Luego, la gente que aceptó el maíz más tarde, la gente en Rumania, Italia y el sur de Estados Unidos, que no sabían cómo hacer esto, y simplemente molió los granos hasta secarlos y desarrolló una terrible enfermedad de deficiencia llamada pelagra, que mató a miles de personas durante la década de 1930. Después de esta corta pausa, volvemos con más del ADN de las noticias. Estamos de retorno con Rachel Lawden. Ella se une a nosotros desde Lexington, Kentucky, aquí en los Estados Unidos de América. Rachel, la era de la exploración y la colonización abrió nuevas rutas para el intercambio gastronómico a medida que los exploradores trajeron ingredientes novedosos de tierras lejanas. Cultivos como patatas, tomates y chiles de América se integraron en las cocinas del Viejo Mundo, cambiando fundamentalmente las dietas y los patrones agrícolas. El azúcar y las especies impulsaron las redes comerciales coloniales, lo que provocó cambios económicos y políticos con impactos duraderos a través de todo el mundo y cambiaron así los hábitos alimentarios globales. Cuéntenos un poquito sobre esa parte de la historia. Pues es verdad que hay mucho escrito sobre este intercambio, muchas veces llamado el intercambio colombiano. Creo que es un poco más complicada que la historia que cuentan todo el tiempo. Y eso es porque ingredientes o recursos, plantas y animales no son comida. Hay que transformarlos en la cocina antes de que los seres humanos puedan comerlos. Entonces, desde esta perspectiva, el cambio, hay una transferencia desde Europa y Asia hasta las Américas. Las Américas aceptan las especies, el azúcar, también la cocina de animales como el puerco, pero los europeos no aceptan nixtamalización, esta técnica de cocinar maíz con cal y agua caliente que mejora el sabor y también la nutrición de maíz. Y no aceptan el costumbre mexicano de usar los chiles no solo para el picante, pero también para color, para textura, para sabor. Entonces, Europa y Asia todavía no han aceptado mucho de la gastronomía de México y de otras partes de América del Sur, el tratamiento de papas en Perú. Todavía no está el costumbre en otras partes del mundo. Entonces, es
es triste porque es una oportunidad perdida. Bueno, vamos a darle una mirada al periodo de industrialización y el impacto en la producción de alimentos. Le escuché hablar en un momento y en una referencia del porcentaje de ingresos que una familia promedio tendría que erogar hace 300 o 400 años en comparación con lo que pasó después de la industrialización y la llegada de la refrigeración, las conservas, etcétera. Comparto un poco sobre cómo esto cambió nuestras dietas y la forma que abordamos la comida. Bueno, es un proceso que todavía continúa. Es muy reciente. Realmente comenzó hace unos 100 años. Tenemos una visión romántica de la cocina en el pasado, porque lo que sabemos sobre ella proviene de la sociedad alfabetizada. Y la sociedad alfabetizada eran los ricos. De hecho, a lo largo de la mayor parte de la historia, hubo un pequeño porcentaje de personas, tal vez 5, tal vez 10% de la población, que podían pagar carne, que podían pagar azúcar, que podían pagar manteca, que podían pagar especias y otras cosas exóticas. Y había un 90 o 95% de la población que vivía básicamente de los cereales menos interesantes y frijoles. Y lo que sucedió, y lo que es bastante extraordinario, con la industrialización de los alimentos y también los cambios en las ideas sobre política, fue que gradualmente se hizo posible en los países más ricos y luego se extendió por todo el mundo para cada vez más población mundial, para que disfruten de la carne, manteca, azúcar y especias que antes estaban restringidas a un número muy pequeño de personas. Y es realmente extraño porque si esto ocurre en los últimos 100 años, también es un momento en el que la gente está abandonando la agricultura, mudándose a las ciudades. Y cuando el nivel de vida de la gente en muchas partes del mundo está aumentando. Y, sin embargo, son capaces de que un número cada vez mayor de la población mundial no pase hambre. Y no solo no pase hambre, sino que pueda llevar una dieta que sus padres o abuelos no podrían haber imaginado. Podría dar ejemplos de varios lugares. Por favor, por favor. Bueno, quiero decir, miro el tipo de dieta de mi propia abuela. Quiero decir, para ella, y esto fue en la década de 1920, la cena de una noche a la semana consistía simplemente en pan con una cebolla hervida en leche. Y eso era todo. Cuando estuve en México, le pregunté a una niña cuál era su cena favorita. Y ella dijo, caldo de pollo, caldo de pollo. Y te das cuenta de que esto era algo que su madre ni su abuela habían disfrutado, porque aún no lo habían hecho cuando ellas eran niñas. Y en la gran industria de alimentos animales y la producción de pollos a gran escala aún no había comenzado. Y si alguna vez su madre comió carne, fue en una boda, cuando mataron un cerdo, pero solo era 2 o 3 veces al año. Y así era. ¿Qué es lo que hubiera deseado saber al comienzo de su viaje sobre la comida, sobre la interacción con la cultura, que lo sabe ahora y que le habría ayudado a comprender el proceso mucho más rápido y más fácilmente? Ojalá hubiera sabido cuánto tiempo me llevaría. Me llevó 20 años. Por otro lado, no sé si podría hacerlo ahora. Cuando comencé, se había hecho muy poco sobre la historia de la alimentación. No nada.
pero sí muy poco y casi nada sobre África, gran parte de Asia, gran parte de América Latina. Ahora, ese es un trabajo realmente interesante, comprender la historia alimentaria en todo el mundo. Eso es maravilloso, pero hubiera hecho mi tarea imposible. Habría habido demasiado material. Y todos aquellos que estamos participando en esta magnífica presentación suya, deberíamos llevarnos a casa y recordar cuando pensamos en la comida, la cultura y el impacto de la comida en nuestras vidas. Que los productos agrícolas, plantas y animales no son alimentos. La comida es una creación humana. Es una de nuestras creaciones más maravillosas. Y si lo entiendes, entenderás muchas cosas sobre la cultura humana. Rachel, muchísimas gracias por su trabajo. Es un testimonio del poder de la comida como agente de cambio histórico. Se destaca mucho ese trabajo interdisciplinario de antropología, gastronomía, la economía, que proporciona una versión integral de la evolución culinaria. Su libro desafía a considerar como algo tan cotidiano, pero que tiene profundas implicaciones para la construcción de la cultura y la transformación social. Muchísimas gracias por su trabajo, gracias por estar acá en el ADN de las noticias. Bueno, gracias por hacerme preguntas tan maravillosas. Gracias. Y así hemos llegado al final del ADN de las noticias. Nos vemos en nuestra próxima edición.